temas más largos, y es dolor y su modulación. Igualmente receptores electromagnéticos, sobre todo los que reaccionan a la luz, como ser los tonos y bastones. Y también tenemos a los quimioreceptores que hemos visto en los anteriores capítulos, como ser los quimioreceptores, receptores del oxígeno arterial, y posteriormente vamos a ver el gusto y el olfato. Entonces, como sabemos, existe la sensibilidad diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que los receptores son sensibles, han sido diseñados para un tipo de estímulo. Pusimos de ejemplo ayer los conos, bastones, los cuales van a reaccionar cuerpos luminosos, van a ser estimulados. Pero no van a ser estimulados por ejemplo, el frío, el calor, no van a estimular estos tipos de receptores. Lo mismo dijimos de los nociceptores. Estos reaccionan al dolor. Cualquier objeto que lesione la piel va a infligir dolor. No así, si uno toca la piel, estos nociceptores no van a reaccionar. Ya. ¿Qué más? La modalidad sensitiva. Entonces, dijimos que hay modalidades de sensación. Teníamos el dolor, el tacto, la visión y el sonido. Entonces, estos se conectaban a fibras nerviosas inespecíficas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estas fibras nerviosas inespecíficas pueden trasladar dolor, tacto, por ejemplo. Pero, cuando llegan al cerebro, ¿ya? Tienen zonas específicas donde van a llegar. Tenemos la zona del dolor, la zona del tacto, la zona de la visión y la zona del sonido. Entonces, estas modalidades sensitivas, cuando se estimulan, por ejemplo por un golpe, van a tener una línea marcada. O sea, ¿por dónde van a ir? Por estos nervios específicos hasta llegar a los centros superiores y llegar a su zona específica del dolor. Igualmente, dijimos de las corrientes eléctricas locales, o sea, hablamos de los potenciales del receptor, ¿ya? Entonces, un efecto inmediato modifica los potenciales eléctricos de membrana de un receptor específico al ser estimulado. Entonces, tenemos aquí nuestros mecanorreceptores con su receptor de membrana y, por ejemplo, la deformación mecánica cambia de forma y esto va a generar un potencial de acción, el cual va a hacer que se produzca una despolarización y por lo tanto se va a generar un potencial de receptor. Igualmente lo puede hacer un producto químico, los cambios de temperatura, calor, frío y la radiación electromagnética, como ser los estímulos luminosos. También estos van a producir un potencial de receptor, el cual es lo máximo que puede llegar es a 100.000 milivoltios. Y la relación del potencial de receptor y el potencial de acción, como vemos aquí en este ejemplo, tenemos un potencial de membrana en reposo. Entonces, supongamos que se produce una deformación mecánica de este mecanorreceptor, entonces se va a iniciar un potencial de membrana, hay ingreso de sodio, se llega al potencial de umbral, y si el estímulo continúa, si este estímulo continúa en el tiempo, va a generar varios potenciales de acción, como vemos aquí, está generando varios potenciales de acción. O sea, cuando más elevada sea el potencial del receptor, por encima de este umbral, mayor van a ser los potenciales de acción. Entonces, todo eso, lo anterior, como dijimos, se traduce en esto. Tenemos aquí nuestro corpúsculo de Pacini, se lo estimula, por lo tanto, se genera un cambio en el potencial de membrana. Ingresa el sodio positivo en el interior de la neurona, sale carga negativa y se inicia un potencial de receptor.
Si pasa el umbral, ¿ya? El potencial de umbral, entonces se está generando un potencial de receptor, el cual se va alejando y va a generar un potencial de acción, pero ya en esta fibra nerviosa, ¿ya? La cual se caracteriza por tener mielina. ¿Ya? ¿Por qué era importante tener mielina, Sofía? ¿Qué dijimos ayer? No he venido ayer, ¿no? Ah, no vino, ¿no? ¿Vos, Pascual, te acuerdas por qué? ¿Por qué es importante que tengas mielina? Sí, ayuda, pero ¿por qué era importante que tenga mielina? Lleva más rápido eso. Sí. Exacto. Como dice Pascual, el impulso viaja más rápido, pero aparte impide que se pierda este potencial de acción, ¿ya? Que no se salga dentro de la neurona. Es una definición. Entonces, a esto nos referimos como potencial de receptor. Entonces, adaptación en los receptores, como dijimos, tenemos varios tipos de receptores de adaptación lenta, adaptación rápida y receptores inadaptables. Por ejemplo, los corpúsculos de Pacini, como vemos aquí, se activan muy rápidamente y llegan a un impulso alto en segundos. Entonces, este sería un receptor de adaptación rápida. En cambio, el uso muscular y los receptores de la cápsula articular igualmente tienen un impulso muy elevado, pero luego hacen una meseta y duran en el tiempo, ¿ya? Varios milisegundos. Entonces, estos quedarían como unos receptores inadaptables. Entonces, ya tenemos aquí receptores de adaptación lenta, como dijimos, el uso muscular, el aparato tendinocerebroso y los receptores del dolor que están ampliamente los cuales se encuentran en toda la superficie corporal. Igualmente, el aparato vestibular, donde se encuentra la mácula, también es un receptor de adaptación lento. Igualmente, los quimioreceptores y los varoreceptores. Entonces, estos siguen transmitiendo impulsos al cerebro mientras siga presente el estímulo. O sea, se tiene que seguir estimulando para que sigan transmitiendo. Se dejan de transmitir y se dejan de estimular y ya no transmiten el impulso. Entonces, los de adaptación rápida, entonces, también llamamos receptores de velocidad, receptores de movimiento, receptores básicos, y estos se activan cuando cambia la intensidad del estímulo. Por lo tanto, pueden utilizarse para transmitir una señal continua. Ejemplo, el corpúsculo de Pacini. Como vimos en un ejemplo anterior, lo estimulabas y rápidamente subía en impulso. ¿Ya? Y la función preventiva de los receptores de velocidad. Entonces, aquí tengo en rojo receptores articulares de velocidad. ¿Ya? Entonces, estos receptores se van a conectar con la médula espinal. La médula, ¿a qué parte de la médula espinal se conectaba? ¿Hasta anterior o posterior? Sí. Posterior. Son sensitivos. De aquí van a viajar a los centros corticales inferiores hasta llegar a los superiores. Aquí, este niño se baña, el cerebro analiza toda la información y te da cuál va a ser el siguiente movimiento que va a hacer. Entonces, esa información del siguiente movimiento igualmente se va a conectar con los centros inferiores, va a la médula. Y Emanuel, ¿en qué parte de la médula se va a conectar? ¿Anterior? ¿Hasta anterior o posterior? Anterior. Porque es motor. Lo que sube, sensitivo, posterior.
lo que baja, no todo. ¿Ya? Entonces, me van a enviar señales motoras correspondientes, lo cual me va a informar el siguiente movimiento que va a hacer. Entonces, se dice, si se conoce la velocidad a la que tiene lugar un cambio en situación temporal, se podrá predecir cuál será el estado del organismo a su juicio unos cuantos segundos o incluso minutos más tarde. Entonces, igual hablamos de esta clasificación de los niveles que transmiten los diferentes tipos de señales. Fibras rápidas, fibras lentas. Mira, ¿qué tenía que ver el diámetro y la velocidad para determinar si la fibra es rápida o lenta? Que si tiene más diámetro, tiene más velocidad. Exacto. Mayor diámetro, mayor velocidad. Entonces, eso es, mayor diámetro, mayor velocidad. Y el diámetro de la fibra va de 0,5 a 20 micrómetros. Y la velocidad de 0,5 a 20 metros por segundo. Entonces, igual, esto está en un libro. Ustedes pueden ahí ver la clasificación de fibras mielínicas y amielínicas. Entonces aquí me da el diámetro en micrómetros, cuánto miden las mielínicas, de cuánto van, de 20 a 1 micrómetro. Y las amielínicas pueden ir de 2 a 0,5. Estas mielínicas se van a clasificar, pero la clasificación general es las fibras mielínicas son las A y las amielínicas las B. Y estas A se van a clasificar en alfa, beta, gamma, delta. ¿Ya? Y cada cual tiene sus diámetros, tiene su velocidad. Y la clasificación general hecha por los fisiólogos es 1, 2, 3 para las amielínicas y 4 para las amielínicas. Y esta, la 1 se divide en 1A y 1B. Igualmente tengo esta tabla, esta serie, igual que me da los diámetros y su velocidad. ¿Ya? Entonces, ustedes ya saben, esta tabla yo creo que les va a servir mucho para el año cuando lleven fisioparto. Sobre todo cuando lleven todo. Creo que todo más de un mes, 2 meses que hablar de dolor. Depende del docente. No. Mucho. Y se va a quedar a los niños. Fisioparto. Sobre todo la parte ¿sabe qué? Me va a tocar un docente de terapia intensiva. Yo creo que sí. Ellos dominan eso. Tendrían que dominar. Pero si no, todo lo que es choque neurogénico, choque hemodinámico, no sé. Depende. Vamos a hablar puros votos contigo. La última. Lleguemos a fin de año a charlar. Sergio, estaba hablando con varios amigos médicos sobre este tema de fisio. Me decía, neurofisiología debería reducirlo más porque no te va a alcanzar terminar la materia, porque me falta todo lo que es renal, todo lo que es endocrino, todas las hormonas, me falta todo lo que es digestivo. ¿Ya?
y varios de mis colegas no han llevado neurofisiología. ¿Por qué? Porque no les alcanzaba el tiempo. Neurofisiología se lleva al último. ¿Ya? Es la última materia, o sea, el último capítulo de los otros pensos de las universidades estatales. Y muchos no lo han hecho. ¿Por qué decirlo? ¿Qué? ¿Por qué decirlo? Ahora, porque nosotros hemos hecho un programa a principio de año y nos basamos en la Universidad de Santa Cruz, que ya tiene como 30 años, la católica. Entonces, este era la segunda competencia. Pero yo ya estoy calculando que sí vamos a tener, sí o sí. El problema es que si vos no llevas neurofisiología, arrastras problemas para fisiopatía. ¿Dónde se nos está pasando, digamos, por lo de anatomía que no hemos llevado bien nuestro grupo? ¿Sí? Pero lo bueno es que ahora todo está digitalizado, toda la información está. Así que depende de cada uno también. Así que eso no hay problema. Es cuestión de ustedes. Quedan 12 exámenes. ¿Perdón? ¿Cómo van a hacer su examen para hacer digestivo general? Este examen de la tercera va a ser neuro y endocrino. De la cuarta. La tercera va a ser renal. Renal y digestivo, no renal. O sea, la segunda va a ser neuro y endocrino. Ajá, no, la tercera es neuro y endocrino. La cuarta. Digestivo y renal. Ahí terminamos todo. ¿Qué más? Neuro. Yo como estaba el segundo año, el último examen ha sido con neuro. Solo hemos pasado 15. No, pero ¿por qué ha sido eso? Porque el docente ha dicho que iba a preguntar todo lo que hemos avanzado en el año. El 70% de examen era neuro. Muy poco hemos pasado. Y el resto de las preguntas de todo lo que hemos avanzado. Todo lo que se ha solo como 15 o 20. Segunda instancia ganan todo más. Pero cuando sea el examen final aquí va a ser todo igual, pero va a ser equitativo. De las cuatro competencias, 25, 25, 25, 25. Pero van a ser preguntas sí, opcionales, pero generales que ustedes tienen que saber para pasar a tercer año. No voy a preguntar letra chica, imposible. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, vamos a ver esto, que es un poco complicado, lo que son los procesamientos de grupos neuronales. Tenemos grupos neuronales en el cerebro. Entonces, ¿qué es grupos neuronales? Tenemos en el tálamo, en el cerebelo, en la protuberancia, en el bulbo, en el hipotálamo. Entonces, aquí tenemos grupos neuronales. Esta diapositiva les mostraré. ¿Cómo se produce la transmisión de señales a través de los grupos neuronales? Aquí tengo estas fibras nerviosas que son de entrada, aquí estas de salida. Como vemos, aquí se están produciendo sinapsis, varias sinapsis. Estas dos vías de entrada, ¿ya? O sea, esto sería su axón. Y se está conectando a estas 4 neuronas. ¿Ya? Se están llevando varias sinapsis aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el libro? Hay varios, como vemos aquí, hay varias sinapsis, un grupo grande de sinapsis que se está produciendo aquí. Entonces, ¿qué dijimos? A ver, Alfredo. Para que se produzca un potencial de acción en la neurona postsináptica, ¿es suficiente una sinapsis? O sea, está en potencial de reposo, tiene que llevar potencial de umbral y de ahí
generar un potencial de acción. ¿Es suficiente una sinapsis, Alfredo? ¿Sí? ¿Qué dices? Emanuel, ¿era suficiente una? No. Decía que necesitamos entre 40 a 80 impulsos. ¿Por qué? Porque cada sinapsis me generaba ¿cuánto, Melanie? Cada sinapsis ¿cuánto me generaba en milivoltios? ¿Perdón? No. No. ¿Cuánto te generaba? De 0,5 a 1 milivoltio. Y es por eso que tenías que generar un potencial postsináptico excitatorio de más 20 para llegar al potencial de umbral. Es por eso que aquí, como vemos, se están produciendo varias sinapsis. A esas varias sinapsis que se están produciendo se lo llama estímulo por encima del umbral o excitatorio. ¿Ya? Entonces, a esta zona donde se están produciendo varias sinapsis, como vemos aquí, se llama zona de descarga excitada o liminal. ¿Ya? También, si observamos aquí, igual existen pocas sinapsis. ¿Ya? Entonces, a este se llama estímulo por debajo del umbral o facilitadas. ¿Ya? A esta zona donde se está produciendo pocas sinapsis. Entonces, o sea, aquí hay menos posibilidad que se produzca un potencial post-excitatorio, potencial postsináptico excitatorio. ¿Por qué? Porque hay menos sinapsis. Es por eso que se llama estímulo debajo del umbral o facilitada. ¿Por qué debajo del umbral? Pero no va a llegar a la potencia del umbral, ¿no? Por eso dicen así. Entonces, a esto le llamamos zona facilitada o subliminal. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, ya hemos visto cómo es esta transmisión en las señales a través de los grupos neuronales. O sea, que esta es la manera de cómo se están produciendo las sinapsis. No es que una sola neurona está haciendo sinapsis con otra neurona, sino se presenta así. Y estas sinapsis pueden ser excitatorias o pueden ser inhibitorias. ¿Ya? O sea que estos estímulos, digamos, por encima del umbral, pueden ser inhibitorios o pueden ser excitatorios. ¿Ya? Va para los dos. Ahora, la transmisión de las señales a través de los grupos neuronales es lo que vimos ayer. Pueden ser divergentes o convergentes. Entonces, aquí las señales débiles que penetran en un grupo neuronal, existe un grupo mayor de fibras nerviosas. Entonces, aquí tenemos, primeramente, divergente en el mismo fascículo y divergencia en múltiples fascículos. Este divergente en el mismo fascículo también se llama facilitador. Están en unos libros, divergencia facilitada. También se llama, recibe ese nombre. Entonces, como dijimos, aquí tengo mi neurona que se produce un impulso nervioso, el cual es débil. Entonces, se divide en dos axones y este se va a conectar en dos neuronas. Igualmente, estas se van a dividir y se van a conectar en 4 neuronas. Y así, 8, 16, 32. ¿Ya? Entonces, este impulso débil se está amplificando. ¿Ya? ¿Qué ejemplo teníamos de esto? La vía córtico-espinal. ¿Qué dijimos? ¿Que es motora o sensitiva? Motora. Entonces, iba de la corteza motora, o sea, en los centros superiores, era una señal débil que se iba amplificando. Por eso se llama facilitada. Y llegaba a las fibras musculares. ¿Ya? Entonces, esto es divergencia en el mismo fascículo o también divergencia facilitada. En cambio, de múltiples fascículos, ¿ya? Aquí tenemos varios fascículos, los cuales tienen su axón y se dividen en dos. Pero esta señal
se va a transmitir a varias neuronas, ¿ya? Entonces, teníamos, ejemplo, la columna dorsal de la médula espinal. Luciana, ¿sensitiva o motora? Si hablo de la médula espinal. Sensitiva. Sensitiva. ¿Ya? Entonces, esta información llegaba hasta el axón y podía seguir dos vías. Podía ir hacia los centros inferiores, que es el cerebelo, o hacia el tálamo y la corteza cerebral. Esos son divergencias de múltiples fascículos. ¿Ya? Así, explicando lo más fácil. Entonces, como vemos aquí, la diferencia sería, ¿no? Aquí hay una sola neuronas, en cambio aquí pueden ser varias. No es tan fácil explicar esto. Por ejemplo, en el asta dorsal, ya sea en la columna dorsal, lumbar o cervical, cuando los nervios inespecíficos se conectan a la médula, llegan al asta posterior, de ahí se van a conectar al asta intermedia, eso se llaman segunda neurona, y recién se conectan para ir a las vías corticales inferiores. Eso, a ver, si encuentro ese tema que tengo, les explico así para que tengan idea de cómo es. Ahora, la transmisión de señales a través de los grupos neuronales, la convergencia de señal que atraviesa, aquí habla de la convergencia que atraviesan los grupos neuronales. El conjunto de señales presentes de múltiples orígenes se reúnen para excitar una neurona concreta. Entonces, esto es convergencia, procedente de una sola fuente y procedente de muchas fuentes. Tengo aquí mi axón, soma, y está recibiendo de una sola fuente. Pero como vemos aquí, son varios vías, varios nervios, los cuales, pero solo provienen de una sola fuente. En cambio aquí igual tengo mi axón, mi soma, pero este está recibiendo información de varias fuentes. ¿Ya? Entonces, ejemplo, interneurona de la médula espinal. O sea, ¿qué se encuentra en la médula espinal? Recibe fibras propioespinales, fibras corticoespinales y fibras nerviosas periféricas. Ya, recibe varias fuentes, que van a llevar una información específica. Entonces, ¿qué voy a decir de esto? Es uno de los medios importantes del sistema nervioso central para relacionar, sumar, clasificar distintas clases de información que le lleva de la vía periférica. ¿Ya? Entonces, está recibiendo múltiple información que tiene que analizar de la vía periférica. Ahora, esto no me gusta mucho. ¿Perdón? Ahí. Circuito neuronal con señales de salida excitatorias e inhibitorias. Aquí vamos a hablar del circuito de inhibición recíproca. ¿Qué es esto? Es un circuito neuronal, una señal de entrada que hace una señal excitatoria de salida, siga una dirección y a la vez otra señal inhibitoria vaya hacia otro lugar. ¿Qué es Blanca por este concepto? ¿Qué te está diciendo? Entonces, aquí estamos hablando de grupos neuronales, ¿no? Que puede haber tanto excitación como inhibición. ¿Ya? O sea, llevan señales excitatorias e inhibitorias a la vez. ¿Ya? Y puede, por ejemplo, como vemos aquí tengo a mí la médula espinal, ¿ya? El cual, por ejemplo, está mandando
Aquí se está conectando al asta posterior, lleva la información, se analiza y baja por el asta anterior. Pero vean, uno va a los músculos anteriores. ¿Qué hacen los músculos anteriores, Emanuel? ¿Flexión o extensión? ¿Qué dice? ¿Qué dice Adrián? O más fácil, brazo. Músculos anteriores. Flexión, extensión. ¿Para qué entienden? Flexión. Aquí están los flexores. Los posteriores son extensores. Entonces, cuando baja la información motora, baja esta información, excita a los músculos para que se produzca la contracción a los músculos anteriores. Y está produciendo una inhibición de los músculos posteriores para que se produzcan los movimientos. No pueden estar los dos funcionando a la vez. ¿Ya? Entonces, como tengo aquí, miren, tengo mi fibra de entrada. Entonces, esta neurona de aquí va a ser excitatoria. Entonces, va a ser sinapsis, ¿ya? Por ejemplo, por los músculos anteriores, con otra neurona, y me va a producir un estímulo excitatorio en los músculos agonistas, ¿ya? Que van a producir la flexión. Igualmente, esta neurona excitatoria, ¿ya? Va a ser aquí una sinapsis excitatoria, pero con una neurona inhibitoria, ¿ya? Como tenemos aquí. Y esta neurona inhibitoria, ¿ya? Va a ser una sinapsis inhibitoria. Por lo tanto, van a inhibir a los músculos posteriores, o sea, los músculos antagonistas. ¿Ya? Es por eso que lo he indicado así. Verde es una señal excitatoria que está estimulando a los músculos agonistas. Y rojo es una sinapsis inhibitoria que está inhibiendo a los músculos antagonistas. ¿Ya? Entonces, una misma señal me puede producir sinapsis excitatorias y sinapsis inhibitorias, como vemos aquí. Por lo tanto, gracias a esto, nosotros podemos flexionar y extender los miembros, ya sea superiores o inferiores. Nos permiten correr. ¿Ya? Entonces, a esto yo lo llamo circuito de inhibición recíproca. Entonces, ¿hay alguna duda sobre esto? ¿Se entiende? Al extender el brazo, ¿cuál se inhibe? Contraes, serían los músculos extensores, depende del movimiento. Si estás aquí, están los músculos extensores. ¿Cuáles serían? ¿Anteriores o posteriores? O mejor los dedos, más fácil. ¿Dónde está el común extensor de los dedos? ¿Anterior o posterior? Sanato. Anterior, extensor. Así, anatomía así, ¿no ves? Extensor de los dedos, ¿dónde se encuentra? Extensor común de los dedos, es que lleva a todos. Anterior, el flexor de los dedos, ¿dónde se encuentra? Posterior, ¿lo ves? Entonces, si hay un estímulo, ¿ya? Para extender los dedos, el estímulo excitatorio estaría en los músculos anteriores o posteriores. Anteriores. Y el inhibitorio en los músculos posteriores. Así nada más, así resumiendo. ¿Se entiende? ¿Ahora sí? Bueno, el libro te explica
de mil maneras, pero sobre todo te explica con las fibras de entrada. Entonces, siempre tiene que haber una neurona excitatoria, o sea, el estímulo va a ser excitatorio, pero esta neurona excitatoria se va a conectar con neuronas, va a ser una sinapsis excitatoria y va a ser una sinapsis inhibitoria. ¿Por qué sinapsis inhibitoria? Porque aquí está, donde se divide, va a estimular una neurona inhibitoria, ¿ya? Para que ya sea activar los músculos agonistas y a los músculos antagonistas. También me habla de la postdescarga sináptica, ¿ya? Dice que una señal que penetra en un grupo suscita una descarga de salida prolongada. ¿Ya? Como veo, aquí tengo mi neurona, sería una neurona postsináptica, que tiene sus dendritas, su soma y su axón. ¿Ya? Luego es aquí sí, zona de disparo. Cuando habla de zona de disparo, está hablando de la zona donde se va a generar un potencial de umbral. También dice potencial de disparo, potencial de umbral. Entonces, como vemos aquí, hay varias terminales presinápticas, ¿ya? Y que me generan una onda positiva. ¿Sería un potencial postsináptico excitatorio o inhibitorio? Dice. Me está generando ondas positivas. ¿Excitatorio o inhibitorio? ¿Ah? Excitatorio. Excitatorio. ¿Ya? Entonces, aquí me está generando varios potenciales postsinápticos excitatorios. ¿Para qué? Para llegar a un potencial de umbral y mediante este potencial de umbral generar un potencial de acción, ¿ya? Entonces, es por eso que cuando la descarga es prolongada, ¿ya? Se están produciendo varios estímulos que me generan un potencial postsináptico excitatorio para llegar a un potencial de umbral. Entonces, aquí va a haber una sumación temporal o una sumación espacial para llegar a un potencial postsináptico excitatorio, porque se está produciendo una descarga de salida prolongada. Entonces, por eso se llama postdescarga sináptica. ¿Ya? También este capítulo nos habla de los circuitos relevantes o oscilatorios. Dice, son circuitos de retroalimentación positiva que se reestimulan durante tiempo prolongado. La retroalimentación positiva dentro del circuito neuronal ejerce una retroalimentación encargada de reexcitar la entrada del mismo circuito. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí, tengo mi neurona, ¿ya? Su axón está haciendo sinapsis con otra neurona, que sería eferente, ¿ya? Entonces, aquí, esta neurona eferente se está dividiendo, ¿ya? Y el impulso nervioso que está viajando aquí se vuelve a conectar en el lugar que está haciendo sinapsis, ¿ya? Como ven ahí. Entonces, está haciendo una retroalimentación positiva, ¿ya? Del impulso nervioso que está viajando, ¿ya? Igualmente aquí, vean, se está produciendo una sinapsis, ¿ya? Y este estímulo viaja, se produce otra sinapsis y esta otra neurona se divide y genera otras vías para que se produzca una retroalimentación positiva, ¿ya? Eso se llama circuito reverberante o oscilatorio.
O sea, son retroalimentaciones positivas que se están produciendo porque la neurona se divide y se conecta nuevamente donde se está produciendo la sinapsis. En cambio aquí, igualmente, tengo neurona aferente, eferente, igualmente se está produciendo la sinapsis, pero aquí hay algo. Aquí hay otra neurona facilitadora que igual está interviniendo en lugar de la sinapsis. Y aquí hay otra neurona que igual está interviniendo en esa sinapsis, pero estas van a ser excitadoras y estas inhibidoras. Igual me están produciendo circuitos reverberantes o oscilatorios. Y aquí un poco más complicado. Igualmente tenemos neuronas aferentes, eferentes, y bueno, se produce la sinapsis y esta sigue en un circuito, se subdivide, llegan aquí, se siguen dividiendo y siguen creando retroalimentación positiva. ¿Ya? Entonces, a esto es lo que llamamos circuitos reverberantes u oscilatorios. ¿Ya? Entonces, son los que generan retroalimentación positiva. Ahora, ¿qué más me dice? Que la prolongación de la señal por un grupo neuronal post-descarga. Entonces, tengo aquí la frecuencia del impulso, ¿ya? Entonces me llega un estímulo, ¿ya? Y se va a producir un impulso, el cual llega a lo máximo. Esto me explica los circuitos reverberantes o oscilatorios. Miren, este impulso llega a un máximo y se produce la fatiga. ¿Ya? O sea, esta retroalimentación positiva llega a un momento de fatiga. Ahora, si es normal, ¿ya? Entonces este va a ir decreciendo en el tiempo hasta desaparecer. Pero si le llegan neuronas facilitadoras, o sea, que son excitadoras, se va a mantener mucho más en el tiempo, pero igualmente va a llegar un momento que se produce la fatiga. Igualmente, si le llegan neuronas inhibitorias, va a durar mucho menos y va a ser inhibido y va a caer antes de lo normal. Entonces, estos circuitos oscilatorios sí o sí se llegan a fatiga y cae el impulso. Pero dependiendo si le llegan neuronas facilitadoras, que va a aumentar el tiempo de duración, ¿ya? O le llegan neuronas inhibitorias y producen la inhibición de esta sinapsis, ¿ya? Entonces, eso me está explicando esto. Se produce el impulso, llega a un máximo, le llegan neuronas excitatorias, o sea, de facilitación, el impulso va a durar mucho más. Pero si le llegan inhibitorias, ese impulso va a caer más rápidamente. Igualmente, esto me explica. Miren, está en un potencial de reposo, se produce un impulso nervioso donde se va a producir una retroalimentación. Entonces, este impulso va a subir. ¿Ya? Ahora, dependiendo que me lleguen estímulos excitatorios, este va a ir aumentando. Pero si me llegan estímulos inhibitorios, este va a ir disminuyendo. Es lo que está pasando aquí. Facilitación. Esta excitación hace que el estímulo dure mucho más. Inhibición hace que el estímulo cae antes de lo normal. Entonces, vamos a decir que un circuito reverberante que no alcance un grado de fatiga suficiente como para detener la reverberación en una fuente de impulsos continuos. Entonces, como hay una retroalimentación positiva, estos impulsos son continuos.
¿ya? Son continuos, se están retroalimentando, ¿ya? Entonces, es por eso que son prolongados, ¿ya? Y mucho depende que se produzca, ya sea le llegan fibras excitatorias que van a producir facilitación o fibras inhibitorias que le van a producir inhibición. Entonces, ¿dónde se ve todo esto? Esto se ve en las funciones como el tono vascular o intestinal y el grado de contracción del iris del ojo y la frecuencia cardíaca. Todo esto, Pietro, ¿sería voluntario o involuntario? Todo lo que nombré aquí. Tono vascular, intestinal, contracción del iris, frecuencia cardíaca, involuntario. Entonces, aquí tenemos al sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Entonces, pero, por ejemplo, si actuaría el simpático, ¿subiría la frecuencia cardíaca o baja? ¿Baja? Simpático. Camila López, simpático, ¿te aumenta la frecuencia o te disminuye? ¿Qué hace el simpático? ¿Ah? Relajación. ¿Qué dice? Sube. Simpático sube. Ya. ¿Qué dice Luciana Salvador? ¿Qué hace el simpático? Ay, no. Yo veo que la sube. ¿Por qué? ¿Me entiendes decir por qué? Ah, no me acuerdo. Allá. David. David. No. Pero, Diego, ¿qué hace el simpático? Sube la frecuencia y baja la frecuencia. David Campanini, ¿qué dice? Perdón, allá. Sube, vos, ¿por qué? ¿Qué hace el simpático? ¿Por qué? Digo. Carlos, ¿qué dice? ¿Qué hace el simpático? Sube la frecuencia, la baja. Ya hemos visto eso, hacemos cardiovascular. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque secreta adrenalina. La adrenalina te sube la frecuencia cardíaca. Sube, no relaja. Parasimpático, me baja la frecuencia porque ya, ¿quién era el otro emisor el que te va a bajar la frecuencia? Acetilcolina. ¿Se entiende esto? Sí, fácil. Ahora, tenemos a la emisión de señales rítmicas. Sobre todo esto se da a nivel del bulbo y de la protuberancia. Entonces, como nosotros sabemos, en el bulbo y la protuberancia teníamos el centro neurotáxico, amniótico, donde había células excitatorias y células, neuronas excitatorias y neuronas inhibitorias. Entonces, en un momento se estimulaban las excitatorias, en otro las inhibitorias. ¿Qué nos daba? Una ritmicidad en la respiración, gracias a estas neuronas. Pascual, ¿cuánto es lo normal la frecuencia respiratoria? Mañana vamos a hacer con el muñeco y yo lo voy a hacer respirar y usted tiene que contar la frecuencia respiratoria. ¿Cómo? 12 a 20 respiraciones por minuto. Entonces, esto está dado por estas señales de ritmicidad, ¿ya? Que están dadas
Así. Entonces, si uno estimula a las células excitatorias, va a aumentar la frecuencia respiratoria, dando una mayor ritmicidad. Entonces, las señales excitatorias o inhibitorias también pueden aumentar o disminuir la amplitud de las señales rítmicas emitidas. O sea, dependiendo, si estimulas a las excitatorias, vas a aumentar mejor la frecuencia respiratoria. Ahora, también existe la fatiga sináptica. ¿Ya? Esta fatiga sináptica significa que la transmisión sináptica se vuelve cada vez más débil cuando más largo e intenso sea el periodo de excitación. Por ejemplo, tengo aquí el reflejo rotuliano, eso lo vamos a ver para el año en semiología. Entonces, y hace esto. Entonces, miren aquí, yo estoy estimulando aquí, ¿ya? Entonces, he estimulado, ¿ya? Y se produce una fuerza de contracción intensa al principio, ¿ya? Pero le doy un segundo golpe y esta fuerza de contracción va a ser más débil. Le doy un tercer golpe y esta fuerza de contracción va a ser mucho más débil. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Cuanto más largo es el impulso, el periodo de excitación, o sea, más largo el impulso y más intenso el periodo de excitación, la fuerza de contracción, o sea, la transmisión sináptica va a ser más débil, ¿ya? A eso se llama fatiga sináptica, se produce una fatiga sináptica. Entonces, ¿qué voy a decir? Si este estímulo, el estímulo disminuye, va a aumentar la sensibilidad. En cambio, si hay mayores estímulos, la sensibilidad disminuye. Entonces, la fatiga y su recuperación constituyen un medio a corto plazo para modelar la sensibilidad de los diferentes circuitos del sistema nervioso. Entonces, si uno estimula constantemente un nervio específico para tener una respuesta, entonces, si lo hace de manera prolongada, la intensidad de la respuesta va a ir disminuyendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque se produce una fatiga sináptica. ¿Ya? Gracias a esta fatiga sináptica, es por eso, como vimos en anteriores capítulos, por ejemplo, en la epilepsia, se producen contracciones clónicas de los músculos, comienzan a convulsionar, pero gracias a que se produce esta fatiga sináptica, porque los receptores de superficie están llenos de neurotransmisor, no hay donde se ocupe, ¿ya? Esta contracción comienza a disminuir, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sinapsis se ha fatigado, ¿ya? Entonces, esto explica, si ustedes revisan Guyton, que las neuronas postsinápticas, gracias al retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi, producen los receptores de superficie. ¿Ya? Estos receptores de superficie van a ir a la membrana y cuando se produce la sinapsis, el neurotransmisor excitatorio se deposita en este receptor de superficie. Y una vez que están llenos los receptores, los otros neurotransmisores excitatorios no pueden ya producir un potencial de acción. Por lo tanto, se ha producido una fatiga de la sinapsis. A eso se refiere con fatiga de la sinapsis. Entonces, resumiendo, mayor cantidad de estímulos, menor sensibilidad. Entonces, la respuesta es cada vez menor. Menor estímulos, mayor sensibilidad. Bueno, esto sería todo del capítulo 47. Vamos a continuar.
el día lunes. Mañana nos vemos en la práctica. Por favor, primer grupo, empecemos